Queridos amigos, soy Carlos Keiper. Hace un montón de tiempo que no nos vemos. En lo personal llevo ya algunas jornadas sin poder asistir por este nuevo emprendimiento que me tiene demasiado ocupado. Celebro que este año las jornadas sean virtuales, así que los invito a participar y les mando un gran abrazo. Hola, muy buenas tardes. Hoy quisimos iniciar con esta pequeña invitación que nos hizo llegar un gran amigo de la SLTC como es Carlos Keiper. Y la tarde de hoy, pues estamos acá reunidos para recordar un tema de la segunda temporada y se trata del uso de polvo de NFU en mezclas asfálticas en caliente y su realidad en Latinoamérica. Y como ven, pues nos acompaña nuestro amigo Gerardo Botazo, a quien agradecemos. Gracias, Gerardo, por estar acá con nosotros. Sé que tienes el tiempo súper ocupado. Igual a cada uno de ustedes bueno, que está acá y gracias por dedicarnos, aunque sea una hora. Y por Gracias, supuesto, Lucian, por la invitación. ay no, a ti, Gerardo, un placer tenerte nuevamente por acá. Y por supuesto también a nuestros patrocinadores, pues no los podemos dejar a un ladito. Todos jugamos un papel muy importante para que esto sea una realidad. Hoy, por supuesto, pues no podemos dejar a un lado la sección de No todo es caucho porque no todo es caucho. Hoy vamos a recordar eh, uno de los videos que nos compartieron en la segunda temporada y se trata de Paul Tejada. Pues súper, muchas gracias a Paul por compartirnos un pedacito de su vida, si se quiere decir. A ver cuando Gerardo se anima y nos envía algo que le guste hacer aparte de asfalto y dar Con el mucho polvo de gusto, sí. NFU. Bueno, y Gracias. ustedes pues también anímense y envíenos sus videos a gerencia@sltcaucho.org y no olviden siempre estar pendiente de nuestras redes sociales. Allí siempre vamos colocando información de las jornadas y todas las actividades que estamos haciendo para ustedes. Y por supuesto, desde la SLTC nunca paramos. Trabajamos con y para ustedes. Entonces, por eso queremos extenderles las siguientes invitaciones. Y es para el próximo jueves 6 de mayo. El tiempo pasa volando, ya vamos en el mes de mayo
va a estar Esteban Friedenthal hablando acerca de un tema muy interesante como es gestión de costos en la industria del caucho. Y al parecer, pues esta sección está dedicada hoy a Esteban, pues él también va a estar dictando un taller titulado Taller de Diseño, Optimización y Ajuste de Formulaciones y comienza este 1 de junio. Les comento que la semana pasada lanzamos las inscripciones, ya tenemos un número bastante significativo. Pues los cupos son limitados, por eso les invito a inscribirse lo antes posible. Y por supuesto no puedo dejar de nombrarles o recordarles que nos acompañen en nuestro evento emblemático, pues como son las jornadas latinoamericanas de tecnología del caucho. Vamos a estar del 3 al 5 de noviembre con las prejornadas y del 9 al 11 con las jornadas de tecnología del caucho y con las de reciclaje de neumáticos. Nosotros pues queremos que todos asistan, que nadie se quede por fuera. Y es por eso que ofrecemos diferentes oportunidades. Recuerden que los que han participado en los cursos pagos en el anterior que estaba dictando Carlos Lesman, que terminó el martes pasado, y los que vayan a participar en el taller que va a dictar Esteban, cuentan con un 20% de descuento en las inscripciones para las jornadas más las prejornadas. Y el tiempo pasa volando, ya mañana es 30 de abril y hasta mañana tenemos los precios promocionales y pues también pueden pagar en cuotas. Recuerden, esta vez sí podrás estar, pues será un evento totalmente virtual, lo que les permitirá disfrutar de todas las charlas, las prejornadas, no se van a perder nada. Les esperamos. Por acá les dejo una pincelada de lo que serán las prejornadas. Hola, ¿cómo les va? Soy Esteban Friedenthal y les quería comentar que en las jornadas que vamos a hacer este año en el mes de noviembre, vamos a realizar también 4 prejornadas interesantísimas. Una sobre el proceso de mezclado, otra sobre el laboratorio como herramienta de control, diagnóstico e investigación de materiales, una tercera sobre tecnología del látex y la última una prejornada sobre plantaciones de caucho natural. Se trata de un acontecimiento único, imperdible, debido a la trayectoria de los conferencistas internacionales que van a participar. Así que les recomendamos que se inscriban lo antes posible. Los esperamos a todos, con los brazos abiertos. Pues súper, muchas gracias Esteban, pues ahí ya tienen una idea de lo que estaremos o en lo que estamos trabajando para las prejornadas. Les esperamos, pues ya no nos queda más que presentarles a Gerardo formalmente. Les cuento que Gerardo es investigador de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, en Argentina. Además es director del LEMAC. Espero haberlo pronunciado bien, Gerardo. Sí, sí. Ok, que es el Centro de Investigaciones Viales. También se desempeña como docente de grado y posgrado. No conforme con eso, participa en el dictado de maestrías en varios países de la región, en cursos de formación, brinda asesoramiento a organismos públicos y empresas de sector por medio de programas tales como el Programa de las Naciones Unidas, PORAR, por nombrar algunos. Tiene más de 60 publicaciones técnicas. Ha escrito ya 2 libros relacionados con la utilización del caucho reciclado en mezclas asfálticas y actualmente dirige tesis doctorales relacionados con mezclas con altas tasas de polvo de caucho, estudios de fatiga y mezclas antirreflejo de fisuras. Ese es Gerardo, es lo que hace. Recuerden que ustedes pueden enviarnos sus inquietudes durante el desarrollo de la charla. Gerardo va a estar al final con nosotros para responder a las mismas. Entonces nos encantaría escucharte, no te quedes sin preguntar.
pues aprovechemos que Gerardo está acá y seguramente habrá quedado una inquietud pendiente de la segunda temporada, pues esta es la oportunidad, aprovechémosla. ¿No es así, Gerardo? Sí, con mucho gusto, un gusto compartir con toda la comunidad latinoamericana, gracias a la SLTC, y estamos abiertos a todas las consultas durante el evento o más adelante. Después de esta charla que se repite de la segunda jornada, han surgido muchas vinculaciones a partir de la misma, y así que quedamos siempre abiertos muy amistosamente con todos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gerardo. Entonces, ahora sí, vamos a dar o a refrescar lo que fue la segunda temporada. Entonces, acá les dejo el video y vamos a disfrutar. Y por acá estamos. Muchísimas gracias, Lucián. No sé si ahí ya tendría que compartir, ya está compartida la pantalla, ¿verdad? Mía. Sí, sí. Perfecto. Ahí vamos a la presentación. ¿Se ve allí, Lucián? Sí, está perfecto. Te veo, te Bien. escucho y veo tu pantalla. Cualquier Perfecto. cosa, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, te decía, Lucián, muchas gracias por tu amabilidad de siempre. Gracias a la Sociedad Latinoamericana del Caucho, que es un espacio que aglutina a toda la cadena de valor del caucho, y nos sentimos desde el área vial a la que represento muy contenidos en la sociedad, porque en cierta medida precisamente eso de unir a los distintos actores nos ha facilitado enorme cantidad de trabajo, o sea que somos tremendos beneficiarios de la actividad de la Sociedad Latinoamericana del Caucho. Como hoy sé que están en el auditorio muchos amigos de distintos países en donde tenemos la suerte de trabajar y otros que no tengo el gusto de conocer, pero que seguramente no faltará oportunidad, queremos hablar sobre el uso del polvo de NFU en mezclas asfálticas en caliente y su realidad en Latinoamérica. Como dijo Lucián, yo dirijo el Centro de Investigaciones Viales del EMAG, de una universidad, que es la Universidad Tecnológica, una universidad que tiene 30 sedes federal en todo el país, repartida en todo el país, así que estamos orgullosos también de pertenecer a la UTN. Nosotros compartimos una región que es América Latina. Y América Latina en particular, en este momento, digamos, proyectándonos en el 2020, América del Sur, México, América Central y el Caribe, tenemos aproximadamente la cantidad de habitantes que somos, estamos en los 630 millones de habitantes, con manteniéndose aproximadamente esta tasa de crecimiento hacia el año 2024. Usamos muchos neumáticos, tiramos muchos neumáticos, desechamos muchos neumáticos y son un problema. En cierta medida, con algunas noticias que quiero compartir y en países donde hemos tenido la suerte de trabajar y de compartir estas realidades, con Lucián hemos estado a fin del año pasado en Querétaro viendo estos temas, podemos citar que los medios se hacen eco, como en México, de esta situación, como en Bogotá, muy cerquita de donde está Luciana en este momento. Bogotá sigue en riesgo ambiental por 1,2 millones de llantas usadas, que no siempre tienen el adecuado tratamiento y la adecuada gestión, como pasa en Colombia, pasa en la mayoría de nuestros países. Panamá, también un país que apreciamos mucho y que hemos trabajado, tiene vertederos de llantas, los cuales también cuesta gestionar y que el Estado regule esta situación propiamente en el país. Podemos ver también el periódico El Universo en Ecuador, donde se ha avanzado mucho, donde se destaca que 2,4 millones de neumáticos se desechan cada año en Ecuador y ha tenido una política muy activa Ecuador en este sentido. Por ejemplo, en Perú se destaca que a su vez otros usos de las llantas, quemas, aparte de los riesgos propios que trae la acción del fuego, también cómo afecta a la salud, no solo este aspecto, sino el neumático tirado
aumentando los vectores como del dengue o roedores. También podemos señalar en Uruguay, por ejemplo, que también ha avanzado bastante en la gestión de los neumáticos usados. Podemos observar también en el Río Branco, que se destaca la prensa, cómo hay, digamos, neumáticos tirados y que generan un verdadero problema. Destacar, por ejemplo, algunas acciones, como en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a través del programa EMACRUZ. Vamos a ver muchos programas del tipo municipal, debido a que específicamente la autoridad de aplicación, a pesar de los programas nacionales, son los municipios, así que tenemos acciones como estas que han sido destacadas también. Y también tenemos algunos aspectos en un país que ha trabajado mucho como Brasil, en donde los PNEUs resultan ser no solo los generados, sino a veces que nuestros países, resalto esta noticia porque nuestros países a veces reciben presiones en torno a la importación de neumáticos usados, lo cual genera otro verdadero problema, que es incorporar materiales parcialmente en uso, y eso genera un verdadero problema también en la región, que no es solo Brasil, sino que también en el resto de los países existe. Los principales planes de gestión a los que nos queremos referir y que son importantes resaltar, debido a que ninguna tecnología en el sector vial puede aplicarse si no tenemos los antecedentes de que se gestionen los neumáticos fuera de uso. A nivel internacional tenemos sistemas basados en el libre mercado, sistemas basados en la recaudación de impuestos y sistemas basados en la responsabilidad extendida del productor, la REP. Y sin embargo, nosotros creemos que este último escenario es uno de los que más posibles es de aplicación en la región. Vamos a ver 4 casos en forma específica activos que tiene la región aplicando la REP. Y creemos que esta responsabilidad extendida que tiene el productor, siendo el fabricante, hay 3 o 4 países en América Latina que tienen fábricas de neumáticos, el resto tiene importadores, pero que a la hora de la REP tienen el mismo grado de responsabilidad fabricar que importar. Necesitamos de que esto esté regulado, de que esta responsabilidad extendida de qué hacer con el producto que se comercializa tiene parte de responsabilidad quien produce o importa, y esos sistemas de gestión debemos desarrollarlos y debemos financiarlo también. Eso es algo que evidentemente sin financiamiento, ejemplos como en España, por ejemplo, que tan efectivo es, y que Leticia comentara en el webinar pasado, parte de esas acciones, creo que son importantes mirarlos para apuntar hacia ese sentido. Los principales partes que tiene un sistema de gestión en la región es primeramente identificar los actores, como son los productores, los gestores, las administraciones públicas y los consumidores o usuarios, que en el fondo somos todos nosotros, y que obliga a establecer marcos claros en donde se propongan acuerdos sectoriales entre los productores, distribuidores, consumidores y el Estado, o sea, es un acuerdo en el que tenemos que participar todos, inclusive los usuarios, para hacer esta logística inversa, esta recogida selectiva, y analizar un poco lo que es el ciclo de vida del producto, tema que también despierta mucho interés desde el punto de vista del conocimiento, para tener una adecuada valoración energética de lo que es reciclar, las conveniencias o no de lo mismo, y entonces creemos que el plan de gestión debe atender estos puntos particularmente. En general, y tomado un poco este gráfico de la última REP que entró en vigencia, digamos, que es en Chile, de lo cual vamos a comentar algunas cosas, nosotros vemos que el sistema de gestión tiene que ser participativo, principios como el que contamina paga, debe ser precautoria, preventiva, debe haber una gradualidad, digamos, en el proceso de desarrollo de este sistema, debe tener un marcado interés inclusivo,
debe remarcar estrictamente las responsabilidades del generador, debe haber jerarquías de manejo, debe haber libre competencia. También este es un punto muy interesante desde el punto de vista tanto para los gestores como para la gente que trabaja en el sistema, y debe haber trazabilidad, también un tema en el cual nos podríamos detener en cierta medida un cierto tiempo, pero que garantiza también el funcionamiento del sistema. Ese sistema de gestión debe crear objetivos para contribuir fundamentalmente a la eliminación de los vertederos de los que hacíamos referencia, a crear instrumentos de planeamiento a nivel nacional, estatal, microrregional, intermunicipal y en la jurisdicción municipal, de la cual vamos a hablar de la Asociación Intermunicipal Latinoamericana, que creo que es un espacio interesante en el cual participar y trabajar en la elaboración de los planes de gestión de residuos sólidos y en especial de los residuos de los neumáticos fuera de uso. Este plano o este estadio, esta foto, que cuesta mucho actualizarla y que dado al trabajo que venimos haciendo y a pertenecer a la SLTC, que es quien también tiene mucha información al respecto, nos brinda un poco en escenario de México a Argentina y Chile de lo que está pasando en los principales países de la región. Fíjense que en México la norma oficial mexicana 161 del Semarnat del 2011 regula la actividad de los NFU. Digamos, estos son marcos normativos de los cuales nosotros, o hacia los cuales nosotros debemos tender, que existan y luego que se apliquen y reglamenten. Por ejemplo, en Guatemala, un país también donde hemos trabajado con cierta frecuencia, el plan de manejo de llantas surge a partir de un plan ProVerde, la iniciativa 5360 del 2017, en donde se reglamenta también la gestión de los neumáticos fuera de uso. Tenemos en El Salvador el Centro de Acopios de Llantas con un plan de gestión. Para acopiar llantas hay que tener un plan de gestión, si no acopiar transforma un problema en un problema más grave, porque acumularlas incorpora un factor de riesgo importante. En Colombia, particularmente, una resolución ministerial del Ministerio de Ambiente fija, la 1326 del 17, el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas. Costa Rica, también un país muy interesante en cuanto a su normativa, reglamenta el desecho de llantas a partir del año 2007. Tenemos acá interacción con la Universidad de Costa Rica muy interesante, y reglamentado el Plan Nacional de Residuos del Ministerio de Salud del 2016 que interactúa con esto. Yendo a Ecuador, que decíamos hoy, resaltándolo como uno de los países que ha gestionado o ha avanzado mucho en la gestión del sistema de llantas, tenemos el sistema SEGINUS, digamos, que es el sistema de gestión integral de residuos de neumáticos usados, y es para nosotros también un sistema al cual mirar. En cada uno de estos sitios ustedes van a tener después la presentación, pueden ingresar y ver qué cosas han planificado. Particularmente en este sistema tenemos también en la SLTC gente que forma parte, que participó en este sistema, y a su vez tenemos en Argentina un economista que ha desarrollado una tesis doctoral en economía en cuanto a la rentabilidad de este sistema. Si nos trasladamos a Venezuela, observamos que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta la Ley de Residuos y Desechos Sólidos. En la Gaceta lleva el número 38068 y que también pone un marco de referencia al mismo. En Panamá creo que lo citamos. Tenemos la ley del sistema de concesión de reciclaje, una palabra interesante que vamos a ver en los sistemas, que es cómo se concesionan los sistemas de gestión, la ley 089 del 2019, un programa muy interesante, el programa Reciclanip, para los neumáticos usados en Brasil, con centros de recolección en ciudades de más de 100.000 habitantes, muy interesante. En Paraguay tenemos una resolución del gobierno de Paraguay, la 627 del 16,
donde hay un plan de manejos de NFU, y vamos a ver, tenemos un relevamiento de las plantas que trabajan con NFU para polvo de neumáticos, y tenemos en Ciudad del Este también un emprendimiento interesante. En Bolivia citábamos el plan EMACRUZ en Santa Cruz de la Sierra. En Chile, particularmente, un paso importante, reglamentó una ley, la 20920, de responsabilidad extendida del productor, que salió esa ley en el 2016, y su proceso hasta que se reglamente en abril del 2019, llevó del 2016 al 2019, generando asociaciones de empresas como InnovaShip o Chile Neumáticos u otras tantas como hay en otros países que se dedican a gestionar y a tratar estos residuos. Y en Argentina, el país al que pertenezco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el 2013 fija la resolución 523 del 2013 en el manejo sustentable de residuos de neumáticos fuera de uso, y particularmente el proyecto de ley que ha perdido ya durante casi 10 años, cada 2 años, estado parlamentario, y que el senador Luenzo, con quien me comuniqué con la oficina de él en el día de ayer, tienen vigente el proyecto 884 del 19, que lleva la firma de la presidenta de la comisión, lo que hace pensar que también tenemos amplias posibilidades de que la ley de responsabilidad extendida pueda salir. A esto se debe sumar importantes acciones, como en la ciudad que tuvimos en México, en Querétaro, con un plan muy interesante desde lo que son los municipios, de sistemas de gestión municipales y provinciales, como existe en Argentina en la provincia de Mendoza, pero a nivel municipal hay, para citar, muchísima cantidad de ejemplos de municipios o intermunicipios que han avanzado muchísimo. Por último, nos queda un sistema de gestión muy interesante en Uruguay, que nos acompañan también hoy aquí en la charla, GENEU, también un país que apostó muchísimo al sistema de gestión de neumáticos fuera de uso, y hoy tiene un sistema muy activo también, y con sus mejoras, con sus distintas etapas de implementación, pero que lo importante es que está activo. Cuando hablamos de responsabilidad extendida del productor, debemos decir que la responsabilidad extendida se trata de un principio que promueve las mejoras ambientales en ciclos de vida completos de los sistemas de productos. El objetivo fundamentalmente es extender las responsabilidades de los fabricantes del producto, en este caso los neumáticos, a varias fases del ciclo total que compone su vida útil, especialmente en la recuperación, el reciclaje y la disposición final de los mismos. La palabra responsabilidad extendida del productor surge allá por los 90, acá está la fuente bibliográfica, en el Ministerio de Ambiente de Suiza. Luego se define su marco ambiental y dándole un matiz legal en el sentido de que hacer legalmente vinculables las acciones de los organismos internacionales, la práctica estatal y los débiles compromisos con las leyes, digamos, es parte de este concepto revisado en torno a la responsabilidad extendida del productor. Hay 3 principios esenciales en la misma, que es el enfoque de prevención de la contaminación, que es muy importante, sobre eso actuamos siempre, contaminar lo menos posible, el pensamiento sobre el ciclo de vida que atraviesa todas nuestras acciones de vida y científicas cuando trabajamos en materiales en la universidad, y el que contamina paga. Hay 2 grupos de objetivos en un programa RED: la mejora del diseño de los productos y sus sistemas, y la alta utilización de productos y materiales de calidad que pueden reciclarse y de manera ambientalmente sostenible y convenientemente desde el punto de vista social. Hablábamos de Chile, un país que es interesante mirar por muchas razones, particularmente en lo que es la red. Fíjense que decíamos que la ley 20920 surge, se promulga en el 2016, pero fíjense las acciones que ha llevado hasta que se licitan a los gestores autorizados a trabajar en el sistema, digamos, de recolección, digamos, de los neumáticos fuera de uso.
llevó al 2019, donde la SLTC también ha estado en un congreso ese año, tratando, precisamente poniendo sobre relieve esta ley. Fíjense la obligación de informar, la elaboración de los reglamentos, la constitución del sistema de gestión, la elaboración del plan de gestión. Bueno, todo esto, todo este proceso que ustedes observan ahí, no solo, o sea, la presentación de la ley es el inicio para generar este sistema que requiere de los acuerdos sectoriales de los que veníamos hablando con anterioridad. Particularmente, sabemos que en la región hay varios organismos internacionales, entre los que se encuentra el Mercosur. Ahí en la foto esa veo a varios amigos, que es un gusto verlos tan activos en esa Comisión de Desarrollo Regional Sustentable y del Medio Ambiente del Parlamento del Mercosur, donde es interesante observar algunos comentarios, digamos, y quienes han participado. Fíjense que participó Lumber Andrada, digamos, por Uruguay, en donde se señalan algunas particularidades en torno a la dimensión de la problemática en el Plan Maestro de Reciclado de Uruguay y sus características. Fíjense también que hay participación, digamos, de lo que son expresiones en torno al plan Reciclanip. También creo que nos acompaña hoy en la sala Lourdes Carvajal, que trabaja, digamos, activamente en el GNEU y se señaló algunos de los marcos más importantes en el encuentro, pero particularmente señalar que todos los países tienen que entender, dijo el presidente de la Asociación Brasilera, Milton Favaro, todos los países tienen que entender que necesitan ayudar a las recicladoras. No puede haber tanto impuestos para las empresas que están resolviendo el problema de los residuos y que también están resolviendo el problema de salud, un problema de salud muy serio. Por ejemplo, ¿cuánto paga un gobierno por resolver el problema del dengue? Por decir algunos de los costos indirectos de la no acción. Creemos importante señalar ese párrafo y cerró, digamos, en relación a la ley 7535 del 2017, que es autoría que, según el Parlamento, con la aprobación de la ley del incentivo al reciclaje, las plantas de reciclaje podrán hacer un proyecto para la compra de un equipo de transformación del residuo, lo que aumentaría y mucho el valor final del producto. O sea que con un marco normativo y una ley se apuntó a la renovación tecnológica de las empresas recicladoras del sector. La tecnología de trituración en un esquema que nosotros pudiéramos tener necesita de estas partes que observamos acá. O sea, uno puede parcialmente montar una planta, pero para ir a los tamaños que necesitamos por vía húmeda para incorporar al asfalto, necesitamos llevar a tamaños de granulometría menor a 0,6 milímetros. La mayoría de los países tiene, ahora vamos a ver un listado de lo que es relevado hasta la fecha, es posible que haya más, pero como menos existen esas. Algunos plantas que tienen granuladores y separadores magnéticos y separadores de telas que nos hacen que el polvo de caucho pueda utilizarse en las mezclas asfálticas. Si podemos, en el relevamiento que tenemos, o podemos observar que no se guarda relación, por ejemplo, fíjense, entre cantidad de habitantes y extensión y cantidad de empresas en condiciones de obtener polvo de NFU. Fíjense, Ecuador tiene 3 empresas en condición de proveer NFU y Argentina, con la extensión territorial que tiene y que tiene mucha más cantidad de habitantes, tiene 2. Entonces, evidentemente, no todos los países están de la misma forma desarrollados con la inversión tecnológica. Cada uno de ustedes puede ver en su país, Costa Rica al menos 2, consideren esto como al menos de lo que tenemos relevado. El Salvador, Guatemala, no tenemos relevado en Honduras, en México tenemos relevada en condición de polvo de NFU 6 empresas, de las cuales tenemos interacción particularmente en un posible trabajo con una de ellas, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, con 8 instalaciones en condiciones de llevar a tamaño de polvo.
Colombia, donde está Lucián 3, bueno, cada uno, Paraguay, como decíamos, ha avanzado, Uruguay, Venezuela, digamos, estos son los principales países donde hemos podido detectar tecnología para llevar el caucho a tamaño de polvo. El polvo de NFU tiene que tener ciertas características, y para nosotros esas características básicas son estas que ustedes observan ahí. Tiene que tener una cierta granulometría, tiene que tener, bueno, tenemos que ver el contenido de agua y sus respectivas densidades, tiene que haber también un límite, como podemos ver acá, en residuos ferrosos y residuos textiles que deben contener, digamos. Entonces, estas cosas nosotros creemos que podemos exigirlas, digamos, o podemos tenerlas en consideración a la hora de trabajar ya con el polvo de NFU que se está recuperando. Tecnologías de dispersión hay muchas, pero para la buena noticia de ustedes, hay tecnologías de dispersión que son plantas compactas, como por ejemplo la de Masenza italiana o la de Amar, que están argentinas. Estas son tecnologías italianas disponibles en el país. Cito algunas marcas para que ustedes la referencien, pero hay muchas más marcas. Pero también hay personas que han hecho sistemas propios de dispersión sin ningún tipo de problema. Lo que nosotros sabemos es que estas instalaciones se pueden hacer en nuestros países. En la totalidad de los países hay tecnología como para desarrollar plantas a nivel local, y podemos tener también dos planos de acción de los asfaltos modificados. Por un lado, lo puede vender una petrolera que puede modificar con polvo de caucho o con polímeros vírgenes, los pueden vender empresas que se dedican a las emulsiones asfálticas, a los asfaltos modificados, pueden incorporar en su línea el caucho, o pueden hacerlo las propias empresas constructoras dispersando en obra. Situación que se ve en cierta medida beneficiosa. Para eso son estas plantas que ustedes observan acá. Estas plantas son ejemplos concretos de Chile, Argentina, México, Panamá, Costa Rica, Argentina, lugares donde hemos trabajado, en donde uno ve acá un polímero virgen, un polímero reciclado, pueden usarse por separado, pueden mezclarse. El problema de la cercanía o que esté alejado de la planta asfáltica, en cierta medida es la estabilidad del almacenamiento. Y hay sistemas que trabajan, hay patentes que han trabajado el sistema de estabilidad al almacenamiento, y nosotros en este momento en el LEMAC tenemos a un doctorando, Federico Ortiz de Zárate, que está trabajando en la optimización de la estabilidad al almacenamiento de polímeros reciclados, no solo el caucho, sino otros tipos de plásticos, en los cuales vamos a, como todo lo que producimos, es ciencia abierta, así que va a haber posibilidades de conocer en un corto plazo también algunos desarrollos más en torno a esta problemática. Otro punto que debemos resaltar es el marco normativo. El marco normativo debemos pensar en Argentina, por ejemplo, clasifican, por un lado tenemos asfaltos cauchos en dos grupos, AC1 y AC2, y los asfaltos modificados con polímero virgen, AM1, AM2, AM3 y AM4. Particularmente creemos que el marco normativo español, decíamos que España no está fuera de la realidad latinoamericana, estamos integrados y trabajando en esta problemática junto a ellos. Tiene una cosa muy interesante, que tiene los asfaltos mejorados con caucho, tiene los asfaltos modificados con caucho, a los que ha podido, si cumplen con los estándares de los asfaltos modificados, incorporando caucho, también se pueden considerar modificados, mientras que si no los cumplen pueden ser mejorados, y ha desarrollado una línea en la que estamos trabajando también, que son asfaltos con fuertes tasas de polvo de caucho, que tienen un importante uso en la obra vial. Nosotros, para que ustedes vean un ejemplo de uno de los trabajos que hemos hecho, con un ligante asfáltico AC20 o CA20, con todos estos estudios reológicos del PG, con el protocolo del MSCR, con el análisis de dispersión de fases a través de la
microscopía óptica de fluorescencia, hemos podido observar que incorporar ciertas tasas de polvo de caucho nos permite hacer asfaltos mejorados AC2, nos permite generar, según clasificación argentina propuesta y según clasificación española propuesta, un cierto grupo de asfaltos que nos parece interesante y que vean, para los que están en el área vial, que saben que aumentar el PG o aumentar, digamos, el CRIP Compliance en el MSCR, nos está diciendo que la aptitud o la amplitud térmica en la cual se puede usar ese asfalto y las condiciones de carga y la velocidad de circulación de carga en la obra vial aumenta significativamente. Y lo podemos ver acá, donde hay dos saltos en la rama alta de PG y donde tenemos un CRIP Compliance muy interesante para esas dispersiones. En este momento se tienen terminados estos documentos en mezclas antiderrapantes y mezclas densas, y a su vez en este momento están trabajando 3 de nuestros ingenieros en el comportamiento a fatiga de mezclas ecológicas con altos porcentajes de neumáticos, el ingeniero Zapata, asfaltos fuertemente modificados con polvo de caucho como capa antirreflejo de fisura, Adrián Segura trabaja en eso y Dios mediante en enero va a trabajar con el doctor Juan Gallego en España para trabajar algunos de estos temas, y la evaluación estructural y superficial en calzadas de asfalto caucho en Uruguay con el ingeniero Neme. Estamos empezando ese desarrollo con la Universidad de la República. Si nos vamos a obras, hace poquito tuve en un curso que estábamos dando en Paraguay, asistió un ingeniero que trabajó en esta obra de Chile, en una empresa, Cirtec, Isacir, ponemos nombres, pero hay muchas empresas que trabajan en esto. En el mes de julio han terminado esta obra con una tecnología patentada por esta empresa, desarrollada, pero que no dista tanto de lo que ustedes puedan hacer a nivel tecnológico local. Así que tenemos en Chile, con una planta como las que citábamos hoy compacta, la modificación del asfalto con el polvo de caucho. En Uruguay tenemos en rutas nacionales, Vitafal ha desarrollado, digamos, un tramo importante para el país, digamos, de uso de esta tecnología, y es una de las empresas que está aportando a colaborar con la tesis doctoral en la Universidad de la República. En Colombia tenemos experiencias muy interesantes y actividad universitaria muy interesante. Tenemos el programa Asfalto Caucho en Cali, con el programa mío en relación a las vías de transporte público, muy interesante. Y después, obviamente, acá hay un fuerte impacto del INVIAS y de otros institutos. Fíjense en noticias que se emplearán 2.260 llantas por kilómetro para rehabilitar vías y que hoy son una realidad en Colombia, y que a su vez tenemos, fíjense, instalaciones hechas en el sitio como para hacer, o con empresas modificadoras como para hacer esas modificaciones. También el mismo grupo Cirtec en México ha hecho la carretera A4S, una importante extensión en kilómetros, con utilización de la tecnología asfalto caucho, también con muy buenos resultados, y apostamos en que en México esto, en estrategias de mantenimiento, sabemos que hay interés para seguir desarrollando estos sistemas. Brasil, un país que ha trabajado mucho con la Universidad de San Pablo y con las agencias brasileras, observamos allí algunos aspectos de mezclas, el aumento de la resistencia al ahuellamiento o a las deformaciones de esas mezclas. En Argentina, particularmente, podemos observar una experiencia que hemos hecho en el LEMAG de pavimento ecológico y también en la ciudad de Buenos Aires. Hay 4 obras en Argentina que se han hecho con asfalto caucho y entendemos que es una iniciativa que sigue a paso sostenido. Simplemente para cerrar este aspecto, podemos ver que hay una notable mejora dependiendo de la formulación en la pendiente de ahuellamiento y en las profundidades proporcionales de huella. Hay una importante mejora en la macrotextura medida en forma puntual con el parche de arena. Hay una importante mejora en la microtextura. Recuerden que la macro y la microtextura tienen fuerte incidencia sobre la adherencia neumático-calzada, la distancia de frenado y la capacidad de evacuar agua sobre la calzada.
y también tenemos una importante mejora en lo que es la adherencia medida a través del test del ODMAP. Para ir terminando, queremos citar que existen y mantenemos vínculos, y si ustedes están en alguno de estos países, vincúlense con estas instituciones que han trabajado. Tenemos el Instituto Mexicano del Transporte, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Administradora Boliviana de Carreteras, la Universidad de Caracas en Venezuela, FLAGMA, la Asociación de Municipios Latinoamericanos, donde aquí creo que tenemos que hacer mucho hincapié en estas tecnologías, el LANAME, un centro muy importante en Centroamérica de la Universidad de Costa Rica, en Colombia, importantes profesionales como Freddy Reyes Lascano en la Universidad Javeriana, la Universidad Católica de Chile con el doctor Guillermo Tenú, la Universidad Central de Ecuador, la Universidad de la República, la Universidad San Carlos de Guatemala, el Instituto Invías, la Universidad de San Pablo en Brasil, la UNI, una fuerte universidad en Perú junto con la Universidad de Piura, en Ecuador junto con la Universidad Central, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, podemos ver las asociaciones profesionales de concesionarios viales de Brasil, la Asociación Argentina de Carreteras, la Asociación Peruana de Carretera, la Cámara de Empresas Viales de Paraguay, la AMAC, la Asociación Mexicana del Asfalto, en Argentina, LEMIT, Comisión Permanente del Asfalto, LEMAC e INTI, instituciones que son muy activas en este tema, y sumando en Paraguay la Universidad Católica y el CIDIT como centros de tecnología. Algunas reflexiones para cerrar. Nosotros creemos que la problemática ambiental de los NFU es una realidad que hay que solucionar en nuestros países, y ese tratamiento involucra temas relacionados con la contaminación que existe en vertederos informales y formales, y pensando en que esa contaminación tiene generación de vectores tales como mosquitos y roedores, mientras que la quema no controlada produce fuertes impactos en la salud. Queremos destacar 4 proyectos que para nosotros son para mirar, para que podamos entender qué camino han recorrido. Seginus en Ecuador, Reciclanip en Brasil, Geneus en Uruguay y la REP de Chile. Creo que allí hay que mirar, porque su trabajo para llegar a la situación que hoy tienen ha sido arduo. Sin duda que no han solucionado el problema, pero es un trabajo arduo. Necesitamos, digamos, apoyar a las pymes y generar estos sistemas de gestión. Se necesita financiar el sistema apoyando a las pymes, como se dijo en el encuentro del Mercosur, digamos, y tenemos capacidad instalada como para generar situaciones de generación de polvo de caucho que existe. No es cierto de que no tenemos capacidad de generar polvo de caucho en nuestros países, y esa capacidad tecnológica debemos aprovecharla. Existe también en nuestros países tecnologías de dispersión que las podemos fabricar, que las podemos importar, permiten generar dispersiones in situ y generar dispersiones en sistemas más lejanos a la obra, pero todas son válidas y se puede apostar y es posible dispersar polvo de caucho. Por otro lado, necesitamos un marco normativo. Creemos que mirar a España es importante en lo que ha hecho. Podemos generar mezclas densas, mezclas discontinuas, SMA, Stone Mastic Asphalt y micropavimentos sin ningún problema. Podemos tener esta clasificación normativa y podemos usarlo en obras urbanas, en obras estructurales, en obras de mantenimiento, en iniciativas públicas y privadas, debido a que generamos mejoras ambientales en la salud, pavimentos menos deformables, más durables, mayor capacidad de resistencia a la fatiga y más resistencia al reflejo de fisuras. Quedan para mí en la agenda, y les propongo a los que quieran seguir vinculados, propiciar el avance legislativo de la red en los países de la región, estimular las actividades de reciclado y promocionar el aliento de inversiones como política pública,
Creemos necesario que podríamos generar un encuentro latinoamericano de uso de NFU en obras viales, sumando experiencias de gestión, casos y tecnologías utilizadas en los que participen empresas constructoras y administradoras de la red, y propiciar un marco normativo común. Por otro lado, quiero agradecer a Emanuel Bertalot, que dirige el Comité de Reciclado y en especial también el Subcomité de Asfalto Caucho. Acá está el contacto de Manuel. La STLC está nucleando todos aquellos intereses que tengan cada uno de ustedes en este área para poder trabajar y poder brindarles el apoyo. En este comité está sumada la gente de España, el programa Signus, a quien respetamos también muchísimo por la trayectoria que ha hecho y con la seriedad con la que ha trabajado. Me resta solamente agradecer a todas y todos. Este es el mail de contacto y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Hola Gerardo. Gerardo. Te escucho, pero no te ahí veo. está. Aquí estás. Ahí está presente. ¿Qué A ver, tal? tienes varias inquietudes. Sí, aquí vos me has transferido algunas. Si te parece, Lucián, las voy leyendo y vamos respondiendo, si te parece. Vale, genial. Perfecto. Aquí hay una consulta del doctor Francisco Vicente, que por lo que entiendo me parece entender que proviene de México, y pregunta qué cantidad de polvo de goma y qué granulometría se hace o se utilizan en las mezclas asfálticas. Cordiales saludos. Respondiendo a eso, ahí en la presentación se citaron algunas, pero podemos decir, y respondiendo a Fernando de Filippo, que más abajo pregunta qué diferencias hay entre asfaltos modificados y asfaltos mejorados, podemos decir que cuando se utilizan tasas, nosotros dispersando sobre porcentaje de asfalto, si dispersamos en el entorno de un 8 a un 12%, estamos hablando de asfaltos mejorados. Esa condición de mejorado hace que tenga en realidad mejoras por sobre el ligante asfáltico convencional, hay cambios importantes, pero no llega a los estándares de un asfalto en los cuales nosotros normalmente tenemos una amplitud del grado de performance del asfalto o del PG, como así también tenemos cambios en valores como puntos de ablandamiento y recuperación elástica torsional. Entonces, el asfalto mejorado funciona muy bien, solamente dispersión de caucho, y el asfalto modificado puede realizarse con mayores tasas de polvo de caucho o con una combinación entre polvo de caucho y neumático. Entonces, respondiendo un poco al amigo Francisco, que consultaba los porcentajes, y respondiendo un poco a Fernando de Filippo de Venezuela, un poco esas son las diferencias. Luego, Francisco hace algunas reflexiones que me gustaría leer, que dice, desde mi punto de vista, las mezclas bituminosas asfálticas mezcladas con polvo de goma es que la mayoría de los gobiernos no se han implicado lo suficiente. El por qué estamos hablando de una reducción de costes, menor desgaste de carretera de los neumáticos y sobre todo el famoso arco cuando llueve, es decir, cuando vamos detrás de un camión, por así decirlo, y lloviendo, prácticamente se nos está enviando todo el agua hacia el cristal de nuestro vehículo. Con las mezclas asfálticas bituminosas con polvo de goma no ocurre eso, porque hace un arco, bueno, refiere un poco a eso, reitero, no interesa porque hay intereses creados políticamente, sobre todo por las compañías petrolíferas. Este servidor ya hace la friolera de 38 años, escribió un artículo
detalla una experiencia muy interesante en uso de hules y de plásticos. Y Francisco, tengo que decir que coincido en gran parte con lo que decís, o en todo, por así decirlo, y me da pie esto a puntualizar que no solo los políticos, sino muchas veces muchos de los profesionales estamos entrampados detrás de esas estrategias políticas o comerciales. No solo políticas, sino que también comerciales. Yo quiero, así como usted dice, y los antecedentes que tiene, y fíjese, de 38 años de estas experiencias que usted ha tenido, creo que la no toma de decisión tiene que ver un poco con eso, con la mayor durabilidad de las carreteras. Por ahí falta de interiorizarse las agencias viales. Creo que acá en Ecuador, que citamos uno de los programas, pero hay otro programa muy interesante que es Green, de reciclado, muy activo también, y la estrategia es unir la agencia vial con la agencia ambiental, pero ya no necesitamos más tramos experimentales, ya están explicadas las ventajas. ¿Podemos descubrir más ventajas? Sí, porque felizmente hay ventajas de resistencia a fatiga, como usted indica, hay ventajas en cuanto a, que lo pusimos al final del trabajo, en cuanto a macro y micro textura, o sea, un vehículo frena, disminuye su distancia de frenado hasta en un 60%, la capacidad de evacuación del agua en la calzada es mayor, coincidiendo con lo que usted decía. Podemos, en estructuras a repavimentar que están deterioradas, podemos generar capas antirreflejo de fisura para que no aparezcan las fisuras de abajo arriba con mucho menores costos. No es cierto que reciclar neumático e incorporarlo a la calzada tenga un mayor consumo de energía que consumir polímeros vírgenes. No para nada, digamos. Tenemos estrategias para medir cuánto polvo de neumático hay en la calzada. Quiero destacar la labor de Cygnus Ecovalor en España, un trabajo muy sólido en torno a estas tecnologías que nos abre un poco siempre un camino acá en Latinoamérica, y tenemos formas de detectar la cantidad de polvo de caucho que hay. Ventajas tecnológicas en muchos de nuestros países con equipamiento que a medida que va, sobre todo, incursionando en los aspectos dinámicos, uno puede ver todas esas ventajas. Pero coincido que tiene que haber una clara decisión política, y esa decisión política tiene que ver con lo ambiental y con lo vial, y por otro lado, digamos, la competencia que tiene el producto frente a otros productos en el mercado. Pero quiero dejar muy en claro que la alternativa es válida ambientalmente, económicamente y tecnológicamente. Hay una pregunta de Mariano Romero que dice, ¿es posible modificar asfaltos con SBS, látex o polímeros vírgenes? Sí, totalmente. Es lo que más tradicionalmente se usa como asfalto modificado. Amplía la ventana para que el asfalto resista a altas temperaturas, a bajas temperaturas, fisuración térmica, o a temperaturas intermedias aumente su resistencia a fatiga, la mezcla asfáltica que incluye ese asfalto. Y hay SBS, látex como el SBR, el EVA, el etilvinilacetato, son látex habitualmente utilizados en las dispersiones poliméricas para asfaltos utilizados en la industria vial. Lo que proponemos es utilizar polvo de caucho reemplazando estas tasas parcialmente, o mejorando los asfaltos convencionales netamente con polvo de caucho, que genera ventajas importantísimas, no solo en la composición, en la adherencia neumática, en la adherencia entre árido y asfalto, sino, como hemos dicho, también en los umbrales de prestación en las mezclas colocadas en servicio. Por otro lado, como decía, y agradezco la pregunta de Fernando, y te saludo, Fernando, ¿cuál era la diferencia entre asfaltos modificados y mejorados? Creo que la hemos dejado respondida. Por ahora tengo esas, Lucián, no sé si hay alguna otra consulta. No, tienes muchas. Bien. Tienes muchas. Ya va, déjame.
pero no creo que alcancemos a responder todos. Mira, se menciona que el asfalto modificado con NFU debe usarse en la mezcla asfáltica de inmediato. ¿Será correcto? Sí, hay varias tecnologías en relación a esto. Hay un trabajo que tenemos, que se está desarrollando en Argentina, hay experiencias en Brasil que tiene que ver con la estabilidad al almacenamiento del caucho dispersado en el asfalto. Es cierto que uno debería, cuando dispersa, por eso estas instalaciones pueden estar, dependiendo la tasa que se usa, de polvo de caucho, puede estar en la propia planta asfáltica o comercializarla a un tercero y uno llevarlo a la planta asfáltica, pero es recomendable hacer una colocación de ese asfalto dentro de dispersarlo con los agregados en un corto plazo. Es cierto que también estamos trabajando con nanoarcillas modificadas que nos permiten ampliar la estabilidad al almacenamiento del caucho. Entonces, no es un problema, digamos, lo puntualizamos como un punto a considerar si nos está viendo una empresa constructora que quiere modificar su asfalto con polvo de caucho, tenemos recomendaciones para que lo haga de la mejor manera. Y si la modificación con polvo de caucho la realiza una empresa que fabrica emulsiones, que fabrica asfaltos modificados, también tenemos algunas recomendaciones para que si tiene que transportar ese asfalto con polvo de caucho, lo haga en condiciones seguras. Ok, genial. Vamos a hacerte esta última y el resto te las envío, porque son muchas. A ver, dice, para los asfaltos se puede integrar polvo de caucho de menor tamaño o si esto no tiene un beneficio en la reología de la mezcla asfáltica. Sí, nosotros ahí especificamos para incorporar polvo de neumático al asfalto un tamaño máximo que nosotros estimamos que debe pasar el 100%, digamos, los 0,6 milímetros, digamos. El polvo tiene que ser menor de 0,6 milímetros. Evidentemente, ahí vieron unas fotografías en un microscopio óptico y pudimos ver que parte del asfalto, del caucho, que al estar vulcanizado tiene una molécula de azufre incorporada en el proceso de vulcanización, nos cuesta humectar con las resinas y los aceites del asfalto el polvo de caucho. Por eso, cuanto más fino sea, más interacción con el asfalto, más poder de humectación tiene el asfalto en el proceso de dispersión y por ende, desde el punto de vista riológico, vamos a obtener, la riología es la ciencia que estudia la deformación en el tiempo bajo carga de un material, vamos a tener mejores respuestas del asfalto y obviamente de la mezcla asfáltica. Así que sí, hay una limitación, el tamaño de polvo es el ideal, por eso las plantas asfálticas deben incorporar las plantas trituradoras de NFU deben incorporar otros granuladores de tal manera que nos produzcan el polvo de caucho. Lo que vimos ahí en un relevamiento es que la mayoría de los países de la región están en condiciones de producir polvo de caucho. Ok, Gerardo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Te esperamos en las jornadas. De seguro vas a estar allí con nosotros. Pues nada, les mando una feliz tarde o noche. Un gran abrazo. Cuídense. Nos vemos muy pronto. Quería recordarles algo. Esta tercera temporada, recuerden que es un mix, me refiero a temas que son totalmente nuevos y otros temas que vamos a estar repasando de la primera o segunda temporada. Entonces, una semana es un tema nuevo y a la semana siguiente es un tema de las temporadas anteriores. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, no sé si vas a decir algo ya para despedirnos. No, agradecer a todos y agradecer fundamentalmente a vos, Lucián, tu generosidad y a la SLTC en estos encuentros y que quedo pendiente a las consultas.
Mi correo es, si lo quieren tener en cuenta, gerardobot@hotmail.com.ar, por si quieren mandar alguna consultita allí. Si no, consultan a la SLTC y no les van a informar. Y gracias por estar, porque creo que, como decíamos recién, instalar estas tecnologías, cuidar el ambiente y cuidar los recursos públicos es una responsabilidad de todos. Muchas gracias. Así mismo es. Bueno, entonces les mando un gran abrazo y feliz tarde. Aquí les dejo un video para cerrar. Hasta aquí les acompaño. Chao. Adiós a todos. Hola, ¿cómo les va? Soy Víctor Boskin, muchos de ustedes me conocen. Le estamos comentando que las próximas jornadas latinoamericanas, que son las número 16, van a ser en noviembre de este año, serán totalmente virtuales. Y esto brinda dos posibilidades interesantes. Una, la presencia de todos ustedes, puesto que los costos van a ser mucho menores al no existir viajes y hotelería, y la presencia como conferenciantes de expertos de la máxima categoría mundial que de esta manera van a estar presentes conferenciando. No te lo pierdas, hasta el 30 de abril tenés precios especiales y posibilidad de pagarlo en cuotas mensuales. Te esperamos.